Dale. Compañeros, episodio 13 de la temporada 4 de A Fondo. Aquí estamos con Susana Aranda y su servidor Valdemar Coronel para... Hoy vamos a tocar, a ver si alcanzamos a tocar dos temas. Uno, pues el de que por fin el señor Salinas Pliego ya va a pagar, ¿no? Ya se le obligó a pagar, ya está. Ahora sí que ya fue no a negociar, sino fue ya a sentarse a decir de a cómo va a empezar a hacer los pagos, ¿no? Y a ver si nos alcanza para platicar de lo de la corte, las camionetas, famosas camionetas, ¿no, Susi? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Como todas las semanas, gracias por vernos. Agradecemos pues siempre la atención que prestan a este programa y a estos espacios en busca de controlar un poco la desinformación. Perfecto, Susi. Bueno, pues entonces comenzamos así para poderle hacer tiempo un poco también al tema de las camionetas, ¿no? Y empezamos con este tema de por fin ya se anunció que el señor Salinas Pliego se presentó al SAT y ya están en las pláticas para ver lo que legalmente le corresponde, que no es condonación, lo que legalmente les podría corresponder de reducción por pago de los adeudos que tiene, ¿no? Y obviamente ya se cayó esos argumentos en donde decían que él no lo debía, ¿no? Miren, voy a tratar de explicar esto de una manera muy sencilla, de cómo viene esa deuda, ¿no? Había mucha especulación de que si eran un impuesto que se había retenido a sus trabajadores y que no lo había enterado, que probablemente es otra historia, pero esto viene de ganancias principalmente de lo que es la empresa de Electra, ¿no? Nueva Electra creo que se llama la empresa, y que durante varios ejercicios del 2000, parece que 2008 en adelante hasta el 2012 o 2013, estuvo realizando ciertas actividades que no eran válidas. Como todos sabemos, si nosotros no somos empleados, digamos que tenemos algún negocio, somos profesionistas independientes y estamos en algún régimen el que se le llama el régimen, pues normal, ¿no? El de honorarios, por ejemplo, o el de una empresa, régimen de personas morales. Bueno, pues de lo que se trata, principalmente con los impuestos, es de que nosotros obtenemos ingresos, deducimos nuestros gastos, nuestras inversiones, y de lo que sobre, eso se considera como lo que le llaman los contadores la base gravable, es decir, de donde se va a tomar y se van a aplicar los porcentajes que vienen en las tasas del impuesto sobre la renta, ¿no? Que es, en este caso, es el impuesto que debe. Ya después de que tenemos estas cantidades, bueno, pues se aplica esa tasa y se va pagando de manera mensual, pues algunos pagos y al final del ejercicio, al final del año, por ahí de febrero, marzo, abril, pues ya se hace la declaración anual, que ahí se sabe si perdió o ganó. Pero resulta que esta empresa, aún siendo una empresa muy grande, inclusive en esos años, pues yo creo que en el apogeo de la empresa Electra, de TV Azteca, de todas las empresas de este señor, en su pleno apogeo, pues resulta que pues no ganaba nada, ¿no? Era una, ahora sí que empresa pobre, empresario rico, ¿no? ¿Y por qué no ganaba nada? ¿Por qué no reportaba utilidades? Bueno, en los años por ahí anteriores, por ahí a finales de los 80, lo que son los 90, hasta el 2012, existió un régimen que permitía que las empresas que tuvieran o que fueran un grupo de empresas pudieran entre las mismas empresas hacer, digamos, una declaración por todas, ¿no? De tal manera en que esos mismos empresarios o ese grupo de empresarios pues pagaran lo justo, ¿no? Es decir, en una sola declaración pagaran, acumularan todas sus pérdidas que tuvieron en ciertas empresas y todas las ganancias que tenían, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues ya saben, ¿no? Los clásicos genios que se dedican a la planeación fiscal, pues por ahí empezaron a meter y a ofrecer sus servicios y pues en todos lados lo hicieron, ¿no? Inflaban cantidades de pérdidas de empresas o compraban empresas quebradas, ¿no? Y simulaban, digamos, que las empresas en realidad eran del grupo, ¿no? Cuando en realidad no eran del grupo, sino que se adquirían exclusivamente para utilizar la pérdida y no pagar ninguna utilidad. Eso se hizo por décadas, estamos hablando de 80s, 90s y principios del 2000, ¿no? ¿Qué pasó por ahí del 2012, 2013? Creo que ya en esa sección de Calderón, o no, o de Peña Nieto más bien, pues reforman la ley de impuesto sobre la renta y desechan ese régimen, ¿no? Porque precisamente permitía que hubieran esas defraudaciones o ilusiones fiscales. Pero este señor se quedó atorado ahí, siguió aplicando su régimen entre comillas, o simulando su régimen, o sumando sus pérdidas, pero pérdidas totalmente
inventadas. No existían esas pérdidas como tal. Abrían empresas de papel, las cerraban, es decir, empresas prácticamente sin activos, pero las mostraban con estados financieros de que sí había habido pérdida. Entonces, o como nos regresamos tantito a lo que dijimos al principio, pues de todos los ingresos que tenía, resulta que todos esos gastos que dice que hicieron, o todas esas deducciones, como les llaman en la ley fiscal, pues nunca existieron, ¿no? ¿Qué fue lo que resultó? Pues que no pagaba los impuestos que debía pagar. Vienen las auditorías ya en el gobierno de Peña Nieto, que fíjense, o sea, el origen de este asunto empezó en el SAT de Peña Nieto, o sea, no fue en el de López Obrador. ¿Sí? A López Obrador le tocó prácticamente ejecutar la resolución. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que sí había mucha corrupción, pero a lo mejor tampoco había tanta, ¿no? O sea, a lo que le alcanzó a Ricardo Salinas fue a que pues escondieran el expediente ahí abajo del escritorio, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaban estos asuntos ya en amparo y estaban por ahí, los tenía un ministro de la Corte o exministro de la Corte, los tenía ahí guardados? Y bueno, llega ya, se llega ya la época del López Obrador, se llega lo de Claudio Sheinbaum y bueno, pues se acabó el asunto, ¿no? Al final del sexenio de López Obrador, pues se da esta. Ah, no, ya, no es cierto, ya prácticamente con la presidenta Sheinbaum se da lo que es prácticamente el fin de este asunto y ya lo que es la ejecución de esos adeudos. Ese es el origen de este adeudo. Por eso es que cuando decía, no, es que él sí paga impuestos. No, pues claro que paga, pero pues no paga lo que debe, ¿no? O sea, no paga lo que debe. Más o menos para poner un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a suponer que tú y yo somos abogados, Susana, y tenemos varios juicios y de repente, pues en un año nos va muy bien y nos ganamos 10 millones de pesos. Como pues las deducciones que pudiéramos tener, a lo mejor conseguimos, no sé, unos 2 millones de gastos que hicimos, ¿no? En el juicio, ¿no? En lo que tú quieras, ¿no? Y estoy exagerando, ¿no? Entonces, nuestra base del impuesto, pues no son los 10 pero son 8 millones. Con esas cantidades, probablemente nuestro impuesto, pues sea el más alto. Estamos hablando prácticamente del 35% de impuesto sobre los 8 millones, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si nosotros decimos que, pues, nos inventamos un socio, ¿no? Oye, vete, socio, es que yo traigo una pérdida de 8 millones. Ah, mira, qué bonito. Pues tráete o tu pérdida, nos hacemos que somos uno solo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué crees? No le debo nada al SAT. Y eso fue prácticamente lo que hizo, o de donde se generó esta deuda, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, ya llegamos a hoy, a donde de tanto que quiso hacer presión, pues ya no le quedó otra más que pagar, ¿no, Susana? Sí, como dices tú, estamos en la etapa de ejecución, que es ya de la última etapa y si no paga, pues tendremos otro plan, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, lo que seguiría en este caso, por ejemplo, en el caso como dice el Código Fiscal, pues es lo que se viene el procedimiento de ejecución, ¿no? Donde ya se le dio el plazo para pagar, no pagaste, y entonces lo que hacen en este tipo de asuntos, obviamente, pues no vas a ir a señalar un embargo de las oficinas, ¿no? Para esas cantidades, ¿no? Ah, probablemente sí, pero lo que se hace en estos casos es que se hace una intervención en la negociación, ¿no? Entonces, a ver, este administrador general de TV Azteca, de Electra, de todo el grupo, o en este caso de Electra principalmente, a ver, señor Aulado, ya soy el nuevo yo administrador aquí, un interventor, y ese se encarga de ir recogiendo las ganancias, y si ve que no se va a dar el pago, pues pones en subasta la empresa. Ese es el procedimiento que marca el Código Fiscal, ¿no? sí, bueno, vamos a retomar la parte donde hay un video que le recomendamos a nuestro público verlo, donde el mismo Salinas dice cómo llevaba a cabo este tipo de fraudes fiscales, ¿no? Ujú. Comprando empresas quebradas. Y él Exacto. pone el ejemplo de cómo compra Blockbuster, Ujú. ¿sí? Y él dice, y con todas sus letras hace alarde de cómo compró esa empresa, se burla todavía y dice, y la compramos pues para este, Reducir, para, claro. para reducir las pérdidas de otras empresas, ¿no? Entonces, este señor, pues lo que nos queda claro es que nunca ha sido un empresario exitoso. Él, él hizo su fortuna primero al amparo de la corrupción en este país. Y sobre todo, pues con sus amigos políticos y magistrados de ese lado,
pues siguió haciendo negocios, pero digamos sin que fuera un empresario exitoso, más bien por amiguismo, por compadrazgo. Incluso, pues todavía tiene tristemente algunos contratos en esta administración y eso no hay que dejar de decirlo, ¿no? Unos Sí. contratos de publicidad y tiene contratos también que tristemente Seguros Azteca es la aseguradora de los trenes de México, Ujú. los que se crearon en el sexenio, o sea, tampoco se le dejó pues como empresario sin tomarse en cuenta en las licitaciones, ¿verdad? Claro, claro. No, Y ganó sus licitaciones, ¿no? así es, ¿no? O sea, se le dio la oportunidad como a todos y él resultó el que era el empresario ganador. Entonces, pues si ya se le está dando también la oportunidad de trabajar, de hacer bien las cosas, pues debió de haber hecho lo que hizo pues cualquier empresario digno, como lo hicieron los empresarios del Grupo Modelo, que cuando vendieron sus empresas o cuando pretendían hacer transacciones, pues de cualquier tipo, pues aunque fueran miles de millones de pesos, pues eso era lo que se tenía que entregar, ¿no? Y Ujú. dicen, pues, podíamos hacerlo o no, dijo la dueña del Grupo Modelo, pero decidimos hacerlo porque sabíamos que esos impuestos iban a ser usados en escuelas, en carreteras, en hospitales, y Oye, quisimos oye, o proteger. pensando mal, o un día pudiera haber estado en el lugar de Ricardo Salinas, ¿no? También. Sí, claro. Pensando Y mal, digo. entonces, pues yo creo que aquí debemos ver que esta va a ser una batalla que va a dar el pueblo contra los oligarcas, ¿no? Porque, pues Ricardo Salinas ha de ser uno de los, de los que no quieren pagar, pero no es el único, Desde ¿no? luego, no, desde luego. Entonces, Probablemente haya sido el ejemplo más revelador, ¿no? así es, Porque, o sea, vamos, a lo mejor el crédito más choncho, ¿no? Más grande, porque yo creo que también muchos empresarios, pues no se atrevían tampoco a ser tal vez tan atrevidos, ¿no? O sea, no sé, valga la redundancia, ¿no? O no o tan osados de decir, oye, me voy a aventar esto, aunque yo sé que no procede, ¿me entiendes? O sea, y el así problema es. ahí es que pues llega alguien y te ofrece y te dice, oye, vamos, te yo. Y seguramente en aquellas épocas pues había tráfico de influencias, ¿no? Claro, bueno, yo creo que en la época del neoliberalismo, pues todo fue a base de eso, ¿no? Del tráfico de influencias, del amparo de la corrupción, y que es como realmente en la historia este personaje de Ricardo Salinas hace pues su fortuna, ¿no? Que ahora vemos que el número de su fortuna se lo debe al pueblo, ¿no? En su mayoría, porque ya pagando, haciendo números, los analistas económicos dicen que se quedaría solo con el 10% de su fortuna si paga como debe ser, ¿no? Ujú. Entonces prácticamente pues, lo dejaríamos, lo vamos a sacar de la lista de los ricos de este país. Sí, no, desde luego, pero obviamente aquí también el tema es que, o sea, él también se hizo rico, ¿no? O sea, vendiéndole precisamente a la gente más pobre o a la gente más Exactamente. necesitada, ¿no? O sea, es que ese es otro tema también, aprovechándose obviamente de pues la baja oportunidad de adquisición, bajo poder adquisitivo de la gente, y pues yo les vendo aunque sea 3 veces más caro, pero dénmelo de a poquito, ¿no? O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque también nos da mucho del tipo de agiotista que es este cabezón, ¿no? También. De Claro. hecho, yo tengo un libro que escribió Sabine Berman, donde el libro se llama Hijo de puta. Así se llama el libro, ¿me entiendes? Y es el libro dirigido a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sí, Y ese el libro, chistoso del libro es que empieza en lo de la pandemia, ¿no? Empieza precisamente en la época de pandemia y cómo hacía que fueran a trabajar desde la gente de seguridad hasta los mismos, su talento, ¿no? Digamos, ¿no? Ese Ricardo Salinas Pliego, ¿no? bueno, también digamos que Sabina lo hizo a raíz de que la corre, ¿no? Sin Sí, ella, pues sin probablemente. supuestamente tener alguna justificación. Sí, pues, Claro, como bien lo mencionas, mucha de su fortuna pues la hizo
ante la necesidad, ¿sí? De la gente. Jugó con la necesidad y con el hambre del pueblo, esa es la verdad. Y algo que es una paradoja que ahora le va a suceder a él es que no creo que tenga para pagar de contado lo que Ah, debe. no, no, desde luego que Lo va no, a o tener sea, que hacer en abonos chiquitos, sí. como dijo él. No, oye, Porque nomás que no se puede a más de 24 meses, ese es el tema, ¿no? Y sigue exactamente el corriendo, plazo. y siguen corriendo, obviamente, pues la tasa de créditos fiscales, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Y igual, como él se lo vendía a la gente el proyecto, pues tú sabes que a todo lo que tiene a meses, por lo regular, pues lleva los intereses debidos. Ah, Entonces va a desde ser luego, igual. desde luego. Entonces eso te digo, más que nada, va a ser una batalla ganada contra los oligarcas de este país y sobre todo, pues para lo que va a servir esa infinidad de recursos, ¿no? Que nosotros vamos a ver reflejados, pues, en la infraestructura de este país, que es lo que está en desarrollo en este momento Exacto. para, para los servicios del pueblo y del bienestar del pueblo. Sí, para lo que haga falta, ¿no? Más que nada lo que yo creo que falta mucha infraestructura y faltan muchísimas cosas por hacer, Susana. También digo, hay que Claro. ser claros aquí, ¿no? Faltan muchísimas cosas. Yo creo que esa parte de seguridad la que siempre hemos platicado, ¿no? Y la parte también del empleo. Y ahorita parece que ya empezamos a tener algunos temas ahí de empleo. Entonces, sí habría que poner énfasis en eso, ¿no? Y tratar de pues generar más inversión, pues ya no digo extranjera, pues ¿por qué no nacional, no? Y bueno, no sé si quieras cerrar algo de este tema y si no, pues como tú consideres, si no empezamos con el otro tema de lo de las camionetas, que también está muy bueno. Sí, que tiene que ver el tema de las camionetas, porque también este señor se atrevió todavía a hablar del tema. Pero bueno, cerramos con esto de que la historia apenas se va desentramando con esto de Salinas Pliego. Creo que todavía nos falta bastante por ver de esto, ¿sí? Creo que no es algo que se vaya a terminar pronto. Vamos a seguir viendo cosas y pues vamos a seguir a la expectativa y aquí en este programa lo vamos a seguir comentando. Y pasando pues a lo de las camionetas, ¿verdad? Porque él le da mucho por comentar lo mal que hacen los demás, cosas, pero pues él no tiene la calidad moral primero para darle o emitir ninguna opinión en cuanto a cuentas, ¿no? Ujú. Fíjate que esto del tema de las camionetas es algo muy interesante porque todo lo hacen mediático, ¿no? O sea, prácticamente cualquier cosa que haga la cuarta transformación se vuelve mediática porque la narrativa de la derecha es echar a andar toda la maquinaria publicitaria para estar golpeteando constantemente. Entonces, la tarea de nosotros, pues es esa, ¿no? Desmentir ciertas cosas. En este caso, teníamos un gasto anual de 1.200 millones en renta de camionetas para los magistrados en el periodo anterior de todos los ministros del Poder Judicial, Ujú. donde esos 1.200 millones se le pagaban a una empresa externa por renta de estas camionetas blindadas. Entonces, nosotros como pueblo estábamos haciendo rico al dueño de la empresa que rentaba esas camionetas, ¿no? Esta vez se decide comprar las camionetas para el servicio, pues de los ministros y se desata toda esta ola de controversia, ¿no? Pues cuál austeridad, pues si todos tenemos que llegar en nuestro coche, todos tenemos que movernos en el coche propio, las empresas no nos dan coche, y bueno, ya sabes, la derecha le encanta, cuando no tienen autoridad moral para decir nada, pero pues ellos entre su manera de resumir tontamente y falsamente las cosas, pues dejan a muchas personas en duda, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. Y precisamente esa es nuestra cuestión, desmentir esos temas. Y ya lo dijo además el ministro, ay, se me fue su nombre, Hugo, eh, Hugo, Hugo. Hugo, Hugo,
pues que van a ser devueltas, ¿no? Él no tiene problema Sí, que ahí en me gustaría moverlas. a ver, o sea, ese es lo que te digo, mira, yo creo que aquí hay un tema también de, creo yo que es más bien de saberse defender, ¿no? Porque uno puede ser muy abogado y puede ser muy ministro y puede ser muy doctor y puede ser lo que tú quieras, pero creo yo que aquí entra la novatez, ¿no? A ver, Susana, si yo veo este tema y yo voy y compro un vehículo, que es una ínfima cantidad de lo que sí se gastaban los otros, ¿no? Y que está evidente ahí que aún con el blindaje, que claro que necesitas un blindaje, oye, eres un ministro de la Corte y Salinas Pliego está furioso y nos puede mandar a aventar una bomba, ¿entiendes? O sea, tú necesitas estar protegido. Bueno, a ver, ¿por qué tendrías que regresar la camioneta? ¿No? O sea, sí, es como ceder y como el reconocer que es válida esa crítica. Yo creo que ese es un error bastante grande, ¿no? Ese creo que yo lo están cometiendo, están cayeron en la trampa, ¿no? No, bueno, como ya, entonces lo regreso. No, espérate, güey, o sea, no hiciste nada malo, al revés, estás ahorrando recursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema también tendría que partir de ahí, ¿no? Yo creo que en el fondo ellos inclusive se han de ver convencido que hicieron mal, ¿no? O no sé tu opinión, Susi. Bueno, si lo ves de esa manera como tú lo presentas, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo y a eso iba yo a comentarlo, ¿no? Donde él decía que iba a regresar las camionetas, cosa con la que yo no estoy de acuerdo como ciudadana. En primera, porque tú llevas uno de los cargos más elevados en este país y primero necesitas dónde moverte y también tanto que hemos criticado la seguridad, ¿no? Hasta todo mundo, pues, lo que necesitamos es seguridad, ¿no? Claro, claro, Siente seguro. ¿Cómo no vas a proteger a un ministro que está haciendo una chamba tan extenuante, que está tocando intereses tan grandes en este país? Pues lo que necesitas es protegerlo, ¿sí? Y con eso, protegiendo tú a los ministros, estás protegiendo a ti como pueblo, porque estás seguro de que la gente que está haciendo bien, pues cuando le llegue alguna cuestión que sea muy importante, pues sabes que ahí van a estar a la orden, ¿no? En tiempo y forma, porque tienen manera de trasladarse, porque tienen manera de, este, de estar puntualmente, ¿no? Para todo eso, bueno, por eso te digo que hay que desmentir esas narrativas, ¿no? Como dices tú, mira, lo que pasa es que muchas veces yo creo que como mexicanos que no hemos vivido en los excesos, ¿no? La mayoría del pueblo, pues sentimos que ya cuando llegas a tener algo, pues sí, ¿no? ¿Para qué lo quiero? No lo merezco. O, es que exactamente es eso, ¿no? O sea, ajá, creo que se es- sintió como, no, pues es que esto es muy, bueno, no, espérate, o sea, no. está muy opulente para mí. Claro que ellos no están acostumbrados, ¿no? Pero además pero fíjate, Susi, o sea, oye, no es una Suburban de 2 millones de pesos, ¿me entiendes? O sea, no es un atajo de 1,900,000, ¿no? Vamos, eran unas Una camionetas de creo que Volvo. 500, ándale, no es una Volvo de Noroña, o sea, es una camioneta, creo que de 500,000 pesos, ¿me entiendes? Que ahorita cualquier camioneta, y no Vale, podemos, eso. y aquí podemos decir hasta marcas porque no tenemos comerciales. Pues a cualquier marca de una camioneta chiquita, como la Sí, tuya o como la mía, o sea, exacto. vale 500,000 pesos. ¿Entiendes? O sea, la realidad es que dices, tú, oye, espérame, yo no soy rico, traigo una camioneta normal. Ellos iban a tener una camioneta de 500,000 pesos. O sea, Claro. ¿por qué la voy a regresar? Espérate, no. O sea, yo creo que aquí es un grave error y creo que están reconociendo algo que no debieron haber reconocido porque además no es cierto. Así es. Ahora te voy a decir, ya un coche de gama media vale esa cantidad, ¿sí? Exactamente, O sea, exactamente. un coche, o sea, y te digo, a veces tenemos un problema nosotros los mexicanos, por eso Andrés Manuel nos decía, México es grande y merecemos lo mejor, pero primero tenemos que creernos que merecemos las cosas, ¿no? Oye, les pasó como, También, ¿cómo se llama ese sí, boxeador? ¿Te acuerdas? El jamaicón, ¿no? Que le decían, creo que el jamaicón, que lo lleva a otro país.
creo que era jugador, no sé si era, creo que era jugador de fútbol, se le dio en otro país, y no, porque le dio, y le dio, pues, no, se arrugó, ¿no? Digamos que se arrugó, se regresa y entonces le pusieron a todo el mundo el síndrome del jamaicón, porque te ibas a otro país, te hacías chiquito y pues entonces te regresabas, ¿no? Creo que, no sé si Claro. pasó eso de verdad o qué sucedió, pero la realidad es que, bueno, pues, y Así, fíjate, así como nos preguntaron para ponerlos a ellos, pues nos deberían de preguntar si estamos de acuerdo en que se queden las camionetas. Y la mayoría del pueblo les va a decir que necesitamos que estén seguros, ¿no? Pues oye, no me voy a, yo no me voy a arriesgar a que maten a alguno de los ministros por estar arriesgando el pellejo tratando de sí. rescatar los millones de pesos de las garras de los rateros de No, este país. y te voy a decir una cosa, Susana, ¿eh? O sea, no se da, por ejemplo, aquí en Querétaro, en el Congreso, ¿no? Pero ve nada más, si tú vas a una reunión donde van los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, el único que se salva es el legislativo, porque ahí no tienen camionetas de los funcionarios, no hay. Creo que nada más hay una o dos, creo que es de los dos, si el presidente de la Junta de Concertación y tal vez presidente de la mesa directiva, o creo que nada más uno. Pero si tú ves llegar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, Sí, chécate las suburbans que traen. O sea, eso no. sí. Y además la presidenta hoy en la mañanera exhibió toda una lista de privilegios que tenían anteriormente. Ah, sí, claro. Y una Miguel, de, y eran dos hojas de privilegios. Y en una de prácticamente 800,000 pesos mensuales es lo que ganaban con los 350 creo que de ahorita, ¿no? Ya digamos integrados, ¿no? sí, y te voy a mencionar tres de los privilegios que me parecieron de verdad insultantes, ¿no? Para el pueblo. Traslado de amistades, reservación de restaurante y palcos, Ujú. ¿sí? Sí, no, no, absurdo. Lavandería, tintorería, ¿no? Creo que Nada 50 millones para anteojos, ¿no? Una cosa así. Sí, 50 toallas. millones para lavandería, creo. Una cosa Ah, así. y si se querían cambiar de casa, también estaba Sí, incluido mudanza. la mudanza. Qué O caray. sea, No, terrible. qué insulto, ¿no? Para estar siendo que ahorita es una camionetita de 500,000 pesos, híjole, la verdad es que sí es de dar risa, pero bueno, ojalá que la mayoría del pueblo entendamos que la seguridad en este país, sobre todo para personas como son los ministros, pues es algo imprescindible, No, ¿no? no, claro, y reconociendo que es un tema que todavía la 4T le debe al país, ¿no? La parte de la seguridad, que ya ha bajado ya, pero obviamente, pues no estamos contentos. Susi, pues ya se nos pasó el tiempo, pues yo ya hemos que aquí más que cerrar y despedirnos, pues compañeros, nos vemos la siguiente semana y pues ojalá y nos puedan seguir en nuestras redes. Susi. Sí, miren, por aquí tengo mi café del Ah, sí, bienestar. sí. Les invito a consumir los productos de la tienda del bienestar y sobre todo para apoyar acá a los productores pues del sur de nuestro país. La miel del bienestar, el chocolate no lo he podido conseguir, me encantaría probarlo, pero pues hay que apoyar en ese sentido. Los invitamos a seguir viendo este espacio para ayudar a informar. Perfecto. Gracias, Susi. Nos vemos.